Este mes es un mes que tiene muchos símbolos. Símbolos en dos sentidos. Un símbolo que nos retrae al nacimiento del sentido patrio, el concepto de nación, el concepto de aquellos elementos que nos unen. Y también trae símbolos de lo que ocurrió hace 50 años atrás, que tiene distintas miradas, distintas visiones, distintos sentimientos, distintas apreciaciones tanto históricas como afectivas de lo que ocurrió hace 50 años atrás. Hoy día lo que queremos, junto a dos extraordinarios personajes que son muy profundos, de un desarrollo intelectual que realmente los invito a que los escuchen con atención, intentaremos contribuir a dar una mirada recogiendo lo que ha sido el proceso histórico en Chile, pero una mirada de futuro, porque en Unidos por Chile lo que pretendemos es recoger la historia, reconocer nuestra historia, pero mirar hacia el futuro con lo mejor de todos nosotros. Tengo el agrado de presentar a dos personas muy inteligentes, interesantes y además con una trayectoria hoy día presente muy vital. Sergio Muñoz, a quien él, quiero que sepan, tiene una trayectoria de pasado del Partido Comunista, ha ido cambiando a través del tiempo, por lo tanto tiene una mirada propia. A él le tocó vivir el año 73, le ha tocado vivir, le tocó vivir en carne propia lo que fue el gobierno militar, la dureza que hubo en el gobierno militar. Y por lo tanto su mirada es tremendamente valiosa, no solo del concepto intelectual o del desarrollo que significa eso, sino que de la vivencia propia. Ya un gran columnista, historiador y profesor, Gonzalo Rojas, académico, quien también tiene una visión que nos va a complementar porque tiene una trayectoria que se ha desplegado en todos los medios de comunicación con sus ideas y que nos permite entonces hoy día juntar visiones que son realmente poderosas y que yo los invito a que escuchemos. La primera pregunta para ambos. ¿Cuándo comienza el deterioro de la convivencia política en Chile? Mis mayores primero. Bueno, yo creo que lo distintivo es cuando el marco institucional que consiguió construir Chile pudo dar soporte a la expresión de la diversidad. Porque finalmente discrepancias, diferencias, controversias, habrá siempre. Somos distintos, ¿verdad? Y la democracia es la posibilidad de vivir juntos en la diversidad, ¿verdad? Eso significa respetar ciertas normas, ciertas reglas, ciertos procedimientos, excluir absolutamente la violencia, porque eso significa romper el pacto de convivencia. Mal que mal, Chile consiguió tener 40 años más o menos de estabilidad institucional, ¿verdad? Entre el 32 y el 72, 73, 40 años de estabilidad institucional. Digo mal que mal porque la democracia tenía defectos, había problemas, qué sé yo. Hubo que combatir ciertos vicios como el cohecho en las elecciones. Fue muy importante la reforma del año 58 de saneamiento democrático, se llamaban las reformas al final del gobierno de Carlos Ibáñez. Es el momento en que el Partido Comunista recupera la legalidad, también estuvo entre el 48 y el 58 en condiciones de ilegalidad. Y a partir de allí, bueno, la alternancia en el poder, ¿verdad? La diversidad cultural, la libertad de prensa. Siempre, por cierto, se pueden hacer objeciones acerca de cómo funcionaba eso, pero funcionaba, ¿verdad? Y eso fue una conquista de todos, una conquista de todos. El problema es cuando se quiebra ese pacto, cuando se empieza a deteriorar. Ya en los años de Frei Montalva, claro, hubo señales, ¿verdad?, de ciertos conflictos que adquirían ciertas características duras. Fueron los cambios en la agricultura, en el campo, ¿verdad?, enfrentamiento.
Pero con el gobierno de Salvador Allende las cosas se complican mucho más, ¿verdad? Y se genera una crisis integral que llevó al quiebre institucional, al golpe de Estado en 1973. Y ahora está cumpliéndose medio siglo de esa experiencia. Estamos intentando mirar la historia y tratando de aprender de la historia. Para mí es una obsesión eso. Bueno, Gonzalo es historiador, pero ¿se puede aprender o no de la historia? Vamos a verlo sobre los 50 años. Lo que pasa es que esto es como la vida, digamos. Yo me da la impresión que esto es un continuo de actos. No existe el evento súbito en la historia. Hay un continuo que explica. Entonces, la pregunta es, efectivamente, ¿cuándo comienza el deterioro institucional y del clima? ¿Y por qué? El mundo estaba polarizado, distinto como es hoy, pero ¿eso solamente explica un proceso interno? ¿Qué pasó? Bueno, primero en el nombre de Sergio y en el mío propio, muchas gracias por la invitación. Estamos aquí muy contentos los dos. Nos conocemos poco, pero yo creo que vamos a irnos conociendo cada vez más. Yo le tengo una profunda admiración a Sergio, hay que decirlo así directamente, porque además acabo de terminar su último libro, La democracia bajo asedio, libro que recomiendo muchísimo. Gracias. Es un libro maravilloso, entre comillas, porque es muy triste. Y ayuda mucho para entender la posibilidad de contestar la pregunta matizadamente, porque el libro último de Sergio se enfoca en un acontecimiento concreto que uno dice, sí, tiene todo un conjunto de antecedentes para atrás. ¿Qué hay para atrás? Yo vengo trabajando hace, bueno, parece demasiado pedante decir 25 años, pero son 25 años, en el tema del cultivo del odio, que está muy directamente relacionado con tu pregunta. ¿Cómo se rompe la convivencia? Bueno, el odio es un factor. Uno le puede seguir la pista, por ejemplo, a la revuelta de la Chaucha del año 48. El Partido Comunista está entrando en la ilegalidad, se acaba de promulgar la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, el 48-49, y ahora me parece que me corrí un año, es el 49, ¿no? Pero uno dice, ahí todavía no se ha roto la convivencia nacional. Hay 30.000 comunistas que han sido puestos fuera de la ley, se los ha borrado los registros electorales, se los ha mandado pisagua, se los ha maltratado, y hay una revuelta. Ya bien, uno puede saltar al 1 de mayo del 54, el discurso terrible de Clotario Blest contra Carlos Ibáñez del Campo, de una virulencia, de una agresividad. Y poquito después, el 2 de abril del 57, un reventón solo comparable al 18 de octubre del 2019, en menor escala, pero creo que es el reventón urbano más grave que ha habido. Pero esos son hitos que, aunque uno los pueda unir con intervenciones parlamentarias, planteamientos en las campañas electorales, artículos en la prensa, todavía me parece que son hitos algo aislados entre sí. Yo le doy, y no soy para nada original en esto, una enorme importancia a la recepción de la Revolución Cubana. Me parece que eso, en el ámbito simbólico, se puede derrotar una dictadura, se puede derrotar el feudalismo, el latifundismo, el imperialismo, las burguesías. Lo han hecho unos barbudos entrando el 1 de enero del 59 en La Habana. Eso va a incidir directamente en un partido socialista que tenía planteamientos casi socialdemócratas a esas alturas. ¿Y cómo va a cambiar el Partido Socialista a comienzos de los 60? Tanto que va a obligar a Luis Corbalán, que era el recién llegado secretario general del Partido Comunista, a un cambio de terminología. Es decir, la Revolución Cubana radicaliza al Partido Socialista chileno. Absolutamente. Y eso se nota en los congresos de Linares del 65 y de Chillán del 67. Con Carlos Altamirano, ¿no? Altamirano todavía no es la figura más Altamirano importante. llega al 71. El secretario general del 71. Alarcón es muy importante. Adonis Sepúlveda. Son personajes menores hoy, pero importantísimos, que llevan al Partido Socialista a recoger el capital simbólico y el capital de vínculos, de contactos con la Revolución Cubana. Y eso hace que el Partido Comunista tenga que cambiar su terminología, porque venían hablando de usar la vía pacífica. Y pareció que la vía pacífica, en contraste con esta
asunción por parte del Partido Socialista de una mística revolucionaria que incluso podía ir por la vía armada, dejaba al Partido Comunista como un partido pacato. Y entonces Luis Corbalán cambia la terminología y dice, vamos a usar la vía no armada. Seguramente Sergio se acuerda muy bien de ese cambio del año 62. Entonces yo le doy mucha importancia a la recepción, y no soy para nada original en eso, a la recepción en el Partido Socialista y los efectos que produce en el Partido Comunista de la Revolución Cubana. Permítanme ir un poco más atrás, ¿no? Porque ayer conversaba con un muy buen amigo que él decía, yo me junto con mis hijos y con mis sobrinos y trato de transmitirles lo que antiguamente se conocía como la historia oral, ¿no es cierto? Cómo se transmitían las tradiciones. Porque él decía, porque si yo no transmito lo que ha sido mi historia familiar, se va a desvanecer eso y de seguro van a partir de cero las nuevas generaciones y van a cometer los mismos errores. Y lo que uno trata al mirar a la historia es aprender del pasado las cosas buenas, profundizarlas, y las cosas que fueron evidentemente errores, tratar de evitar que vuelvan a ocurrir. Pero, ¿por qué? Esto es una pregunta súper personal y que no tiene con la historia, pero tiene, y se los hago a ustedes dos que tienen una trayectoria de vida. ¿Por qué alguien se para en la vida desde el odio? ¿Por qué alguien se para en la vida desde el anular a otro y no me paro en la vida de a él le ha ido bien, quiero imitarlo, a él le ha ido mal, no quiero imitarlo? Entonces, ¿qué es lo que motiva que el odio sea capaz de profundizar en la sociedad? ¿Qué cosa? Qué pregunta, hombre. Tendríamos que llamar a algunos psicólogos y psiquiatras. Y filósofos, digamos, pero es que yo creo que... Gonzalo y yo hacemos el esfuerzo del análisis social, político, ¿verdad? Pero es cierto que está muy conectado con aquello. Entre otras cosas, el papel que juegan las personalidades en la historia, ¿verdad? Un dirigente político que tenga desequilibrio mental, por ejemplo, ¿verdad? O que sea ególatra, por ejemplo, puede causar enorme daño, ¿verdad? Así es así, está demostrado, está demostrado. Yo le hago el quite un poco a tu pregunta tan general y intento meterme con la historia, con lo que nos ha pasado. Yo coincido con Gonzalo respecto de lo que pasó en los años 60, la influencia de la Revolución Cubana. Aprovecho de dar una noticia. Va a aparecer en los próximos días un libro que yo creo que va a causar enorme revuelo. Se llama Allende y la preparación de la lucha armada. Dos autores tiene, Juan Paulo Alessandri y Pablo Cancino. A lo mejor tú los conoces, yo no los conozco. Es una investigación de un equipo, una investigación larga. Tuve la suerte de leer el libro antes de que aparezca, ¿ya? Y quedé muy impresionado, porque tiene que ver precisamente con lo que nos pasó, ¿verdad? Con la influencia de la Revolución Cubana y lo que ocurrió con la izquierda chilena y con el propio Allende respecto de aquello. Así que si quieres que nos metamos en Honduras, nos metemos. Sí, lo que pasa es que, vuelvo a insistir, porque cuando uno trae a lo que está ocurriendo hoy día, que hace 3 años atrás Chile se quemaba por los 4 costados y que incluso se aplaudía eso, que uno miraba sorprendido, porque claro, pueden haber raíces de descontento, pero ahí decir que la violencia en una situación de democracia es la vía legítima, uno dice, aquí hay una cosa que es más profunda, que tiene que ver con que algunos probablemente quisieron manipular esto, pero aquí hay una raíz de odio, hay algo que socialmente tenemos que enfrentar, porque si no vamos a tener más temprano o más tarde un fenómeno igual. Pero fíjate Ricardo, cómo el odio puede tener origen ideológico, que fue el caso chileno. Origen ideológico, es decir, a partir de ciertas abstracciones,
la burguesía dominante y explotadora, ¿verdad? La noción de lucha de clases, ¿verdad? Genera en la cultura de la izquierda de aquellos años, los años 60, 70, ¿verdad?, esta idea de que el camino de la sociedad buena, de la sociedad que iba a dar justicia, que iba a garantizar derechos, era derrotar a ese enemigo abominable, derrotarlo completamente. Venceremos no significaba vamos a ganar la elección, no, venceremos completamente. Ese era el sentido. Y ahí está la influencia de Castro, entre paréntesis. Dudo que haya un personaje en la historia de América Latina que haya causado más daño, más perjuicios en muchas naciones latinoamericanas casi al mismo tiempo, como Fidel Castro. Sergio, Gonzalo, Insistimos en hablar de la política. no, está bien, y me parece súper bien, porque... Déjame hacerme cargo de lo que preguntaste. Sí. Coincido absolutamente con Sergio. Además, le quiero contar a Sergio que yo también leí el manuscrito. Lo leíste, Y bueno. que además trabajé con Juan Pablo y su equipo Ya. unos 5 años atrás. Y vi todo lo que sabía Juan Pablo sobre los helenos en concreto, sobre el Ejército de Liberación Nacional, que ahí está... en fin, ya hablaremos ¿Has oído de eso, verdad? Sí, el sí, Ejército de Liberación de los helenos, Nacional. ¿no? De los helenos que fueron, al fin de cuentas, los que dominaron el Comité Central del Partido Claro. Socialista en febrero del 71 y colocan a Carlos Altamirano. Hay condiciones objetivas de injusticia en la sociedad chilena a lo largo de su historia. Por supuesto. Y esas condiciones objetivas de injusticia se pueden afrontar con un sentido no ideológico, no necesariamente puramente técnico, ¿no?, pero con un sentido de interacción con la realidad. A ver, ¿qué datos tengo desde mis ideas? ¿Cómo trabajo con esos datos y voy jugando? O desde la mirada que Sergio muy bien describe, ideológica, que consiste en un marco conceptual intransable y que se aplica a la realidad para transformarla, y además de modo irreversible. Es una palabra que Sergio no usó, pero que también está ahí implícita. Esto no puede, esto una vez que nosotros lo hagamos, No hay vuelta atrás. no hay vuelta atrás. Entonces, la confluencia de una ideología que tiene los elementos que Sergio describió, en que la violencia es la partera de la historia, es el motor de la lucha de clase, en que a Lenin le gustaba repetir mucho la frase: si la teoría no calza con los hechos, no es de él originada, pero si la teoría no calza con los hechos, peor para los hechos. Es indudable que la mirada antioligárquica, antifeudal, antiburguesa, antiimperialista, que tiene fundamentos en malas prácticas de la burguesía, malas prácticas de los terratenientes, malas prácticas del imperialismo, es una mirada que, cuando se aplica a esas dimensiones de la realidad, es destructora al máximo. Perfecto. Voy a tomarme de eso que tú dices, porque efectivamente las causas de la injusticia, si se mantienen en el tiempo, pueden generar, evidentemente, otros brotes de violencia. Y lo que uno debería intentar en una sociedad democrática es buscar aquellos mecanismos para traer justicia y para de alguna manera traer luz sobre aquellos problemas que todavía se tienen, para evitar precisamente que una ideología aproveche eso y lo manipule a su favor. Porque claramente lo que ocurrió en la historia, que uno ve que hay procesos que han generado mucha violencia, y que cuando uno ve el origen, por ejemplo la Revolución Cubana, uno dice, efectivamente puede ser. Cuando ve lo que ocurre en Venezuela, cuando surge Chávez, uno puede entender lo que hay ahí. Cuando surge Salvador Allende, incluso acá, uno puede entender lo que hay acá. Pero lo que uno dice, bueno, pero esos procesos al final no traen bienestar, no traen... El remedio mejor, es peor que la enfermedad, entonces, por definición. Exacto. Entonces, en ese caso, lo que uno dice, bueno, busquemos cómo mejoramos la enfermedad, la injusticia, ¿no es cierto?, la inequidad, de alguna forma, el que algunos no se sientan que pertenecen, cómo buscamos con buenos mecanismos para evitar precisamente que ese dolor sea manipulado nuevamente por la política. Ese es el tema. Pero fíjate cómo la ideología es capaz de contaminar de tal manera las buenas intenciones, a ver cómo mejoramos la sociedad, cómo la hacemos más justa, ¿verdad? Cómo eliminamos la miseria. Exacto. La ideología empuja en un cierto sentido.
¿qué es la ideología? Algún pensador decía, bueno, son las ideas que se convierten en creencias, ¿verdad? En artículos de fe, y a partir de allí, de un análisis rígido, duro, ¿verdad?, se aplican ciertas formas. Mira, en aquellos años, en la Universidad de Chile, donde yo estudié, bueno, no había defensores del capitalismo, de la economía de mercado, prácticamente. Los que había estaban calladitos, digamos, no levantaban la voz en las asambleas universitarias. Todos éramos anticapitalistas, también los demócratas cristianos, porque hablaban de la vía no capitalista de desarrollo, socialismo comunitario. Entonces se daba por hecho que la felicidad del pueblo, la felicidad de la mayoría, vendría de abatir el capitalismo, la economía de mercado. Ahora nos remitimos, ¿verdad?, a las fuentes, y es la eliminación de la propiedad privada, ¿verdad?, la eliminación de los propietarios. Bueno, y a partir de allí, esto genera una pasión, un entusiasmo, esto de ver que si eso se hace, las características de Allende, y desde tiempos antiguos, era esto de que al final, si el Estado pasaba a controlar la economía, a dominar los centros de producción, se creaban las condiciones para que hubiera progreso y hubiera felicidad. Bueno, se demostró que no era de ningún modo así. El 73, el golpe militar, ¿se pudo haber evitado? Ay. Bueno, para los historiadores, los futuribles no son nuestro dominio. Pero ustedes dos lo vivieron, ustedes fueron... No, les vale la pregunta, mucha gente se la hace, claro. Sí, se pudo haber evitado porque... Claro. Quizá hay que hacer dos preguntas. Si se pudo haber evitado, es una pregunta sobre la realización fáctica. Si el diálogo final entre Elwin y Allende pudo haber cuajado, y entonces, por la inspiración del cardenal Silva Enrique, y entonces quizás se hubiese convocado al plebiscito y Allende hubiera perdido el plebiscito, creo que estamos de acuerdo con eso, pero eso habría quizás distendido si se pudo haber evitado en ese sentido. Ahora hay una pregunta paralela, y eso era conveniente evitarlo. Esta es una pregunta mucho más difícil todavía. Pero partamos por la primera. Yo creo que sí, que hay momentos en los cuales la dinámica de la negociación política pudo, con un porcentaje bajísimo, pudo haber dado un resultado que era quizá esa salida, ¿no? Claro, la exigencia de la democracia cristiana era la disolución de los grupos armados. Esa exigencia está en una declaración que se cita muy poco, que es la declaración de Eduardo Frei y Luis Pareto como presidentes del Senado y la Cámara del 7 de agosto, 15 días anterior a la declaración de la Cámara que hemos recordado ahora, y en que Frei y Pareto le dicen al gobierno: se está constituyendo un ejército paralelo, hay entrega de armas, un poder popular afincado en los cordones industriales y con gran apoyo de extranjeros. Si esas cuatro peticiones, por así decirlo, hubiesen podido ser acogidas por el presidente Allende y hubiese habido un resultado favorable, casi imposible a mi juicio por las presiones que tenía desde el Partido Socialista, de su propio partido, quizá pudo haber habido entonces un acuerdo con la democracia cristiana en el diálogo Frei-Elwin de 2 meses después, de esa misma semana, el diálogo Allende-Elwin de esa misma semana, y podría haber habido un plebiscito que hubiese dado distensión a la situación y que incluso pudo en algún momento haber significado hasta la renuncia de Salvador Allende, a lo mejor diciendo: mire señor, saqué el 38% del plebiscito, no tengo mucho más que hacer. Estoy en unas hipótesis completamente. Ahora, si esa dinámica a esas alturas era conveniente, tampoco estoy seguro, y por eso me planteo la segunda pregunta: si acaso no era conveniente poner de verdad término a esa situación. ¿Se pudo haber evitado y era conveniente o habría sido conveniente? Creo también que hubo una posibilidad de evitar la salida de fuerza y que eso dependía de la voluntad de quienes dialogaron, ¿verdad?, en el mes de julio o agosto. El problema es que, y esto es muy duro reconocerlo para quien participó
en el entusiasmo izquierdista de aquellos años como yo, que Salvador Allende no tuvo ni convicción ni fuerzas para adoptar las decisiones duras que había que tomar para salvar la democracia. Desgraciadamente, con los antecedentes que incluso aporta el libro del cual hablábamos recién, la duplicidad política de Allende, y me estoy refiriendo a la posibilidad de que una solución de fuerza le ayudara a la izquierda. A ver, cuando él incorpora a los comandantes en jefe de la Fuerza Armada, al general Prat como ministro del Interior, ¿verdad? Ya hace todo un esfuerzo, sabiendo él además que se iban constituyendo grupos armados, ¿verdad? Cordones industriales. Al parecer, a Allende se le pasaba por la mente la posibilidad de que en un momento en que el asunto se planteara en el terreno de la fuerza, la revolución podía salir adelante. Él pudo, ¿verdad?, acceder a esas peticiones que hacía la democracia cristiana, la promulgación de la reforma de las 3 áreas de la economía, que estaba aprobada por el Congreso pleno, y que su gobierno no había querido promulgar. Bueno, la disolución de los grupos armados, el reconocimiento del monopolio de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas, para evitar lo que vino. Y porque lo que vino fue muy terrible. Y aquí, claro, hay gente que prefiere hablar solo de las consecuencias del 11 de septiembre, otros solo de las causas, pero no es posible separar causas y consecuencias. Y me consta que las consecuencias fueron terribles. La viste carne propia, así que... Y por lo tanto, cualquier solución que hubiera evitado aquello, ¿verdad?, el derrumbe de las garantías individuales, el derrumbe del habeas corpus, por Dios, qué importante era el recurso de amparo en la cultura de nuestro país, los principios de civilización de nuestro país. Frente a eso les pregunto a ustedes dos, desde el 18 o 19 de de octubre del 2019, ha habido una suerte, a mi entender, de inflexión en términos del clima político y de la tensión social. ¿Ven ustedes alguna semejanza con lo que ocurrió hace 50, 55 años atrás? ¿Visualizan en la profundidad, ustedes que tienen experiencia y de una visión de mayor plazo, de que hoy día Chile está en mayor riesgo de convivencia democrática? La voluntad revolucionaria, yo creo que esa es análoga, nunca son equivalentes los procesos históricos, pero la voluntad revolucionaria a poner de rodillas, ¿cuál es la palabra que usaste, Sergio? No dijiste destrozar, a aniquilar, una palabra parecida usaste. Derrotar, ¿no? Completamente. A derrotar completa y definitivamente a un sistema en el nombre de los abusos, en el nombre de la injusticia. Esa voluntad yo creo que es analogable a la voluntad que tenían ciertos sectores, no todos los sectores, ciertos sectores de la Unidad Popular. Pero el que realmente sabe de esto es Sergio. Es muy buena la pregunta. La verdad es que mucha gente se ha preguntado a partir del 2019 qué riesgo corría el país de volver a perder la democracia, ¿verdad? Creo que la crisis del 73 fue mucho más grave, Era la sociedad fracturada enteramente. La verdad es que la gente más joven no alcanza a imaginarse los problemas que enfrentábamos en aquel tiempo. Bueno, la economía desarticulada, ¿verdad? El comercio con los problemas que sufrió del control de precios, la inflación, el mercado negro, desabastecimiento. Eran problemas muy serios. Y el problema de la violencia muy extendido. Hoy tenemos problemas de violencia, sin duda, y el 2019 fue un caso muy especial. Creo que en los próximos tiempos será indispensable investigar a fondo
toda la verdad respecto del 2019. Sabemos poco y el Congreso no se ha atrevido a investigar, probablemente porque allí quedarían en evidencia las complicidades que hubo con el estallido antisocial y antidemocrático del 2019. Creo, sin embargo, mira, que tenemos hoy día una situación mejor. No en vano el país hizo un camino, hizo un trayecto, ¿verdad?, de construcción. Tenemos instituciones que han resistido pruebas difíciles en este periodo. Los riesgos están, sin duda, pero creo que, por ejemplo, la situación que se vivía con las Fuerzas Armadas en aquel tiempo, en donde había dudas respecto de que su cohesión estaba en riesgo, hoy no está, hoy no lo está. Y ese es un dato fundamental. Enseguida, ¿qué pasa con el gobierno actual? ¿Verdad? Que parece buscar inspiración en la Unidad Popular y en Salvador Allende. Son muchachos que saben muy poco de la historia. Se han dejado atrapar por la leyenda, por la mitología de aquello. Han romantizado una experiencia que no merece ser romantizada, ¿ya? Y que condujo al país a una gran tragedia. Yo necesito hacerte una pregunta, perdón, me surge. Sí, necesito hacerte una pregunta. Adelante. Tú, el año 73, eras militante comunista. Así es. Sufriste en carne propia lo que significó el gobierno militar, tuviste detenido en distintos centros de concentración. Fuiste al exilio. ¿Qué hace que hoy día tengas una mirada crítica de ese proceso? Vaya, bueno, tuve algún tiempo para pensar. Escribimos con mi amigo Ernesto Otone hace algunos años un libro que se llamó Después de la Quimera. Y en ese libro relatamos ahí un episodio, nos reencontramos después en el exilio. Yo vivía en Ámsterdam, en Holanda, y él vivía en Budapest, Hungría. Nos reencontramos y hay un momento en que nos sinceramos. Ambos éramos dirigentes de la Juventud Comunista. Nos sinceramos, ¿verdad? Lo que nos estaba pasando por dentro, las angustias, las preocupaciones. Él tenía la experiencia de conocer el socialismo real en Hungría, cómo gobernaba el Partido Comunista en ese país. Bueno, y hay un momento en que yo le digo, Ernesto, creo que tenemos que pensarlo todo de nuevo. Y él me dice, ¿todo? Y yo le digo, sí, todo. Y es el momento en que nosotros estamos gestando la ruptura con aquella idea con la cual nos comprometimos, ¿verdad? Por la cual nos jugamos, todo, y hacernos cargos de la historia, de los datos que nos aportaba la realidad. Bueno, yo estuve en Hungría, como he dicho, en Bulgaria, en Checoslovaquia, estuve en la RDA, y lo que allí había, yo no lo quería para Chile. El monopolio del poder en manos del partido único, el partido gobernante marxista, leninista, ¿verdad? La falta de libertades, la censura, los opositores encarcelados. Estuve en Cuba también, a comienzos de los años 70, cortando caña al lado de Fidel Castro. Fíjate. Uno tiene que intentar aprender de las vivencias, de la historia, de lo que nos ha pasado. A partir de lo vivido, ¿verdad? Se produce, claro, un proceso, conocer otras experiencias. Pude comparar Holanda con la RDA, por ejemplo, ¿verdad? El desarrollo del capitalismo, ¿verdad? Y Holanda me enseñó mucho, me dio muchas oportunidades, ayudó mucho a que yo pensara de nuevo. Y aquí estamos. Conmueve, eso es conmovedor. Sí, que es muy conmovedor, y hay que darle las gracias a Sergio por porque conmover. Realmente cuando uno ve estas experiencias de vida tan límite y tan profunda, y cuando hay una conversión en este sentido,
uno lo agradece, digamos, y de verdad lo digo. Gonzalo, yo soy un convencido, y en esto puedo equivocarme, pero me acuerdo que mis profesores de medicina me decían, los fanáticos tienen una suerte de estrechez de conciencia. Bueno, Y uno le costaba entender un poco, pero a través de los años uno va viendo que los realmente fanáticos en cualquier ámbito transforman esa idea en su credo, y es inamovible y no hay dato posible para que... Estamos hoy día en la era en que el fanatismo ha vuelto a imperar, porque si uno, y permítame extenderme un segundo solamente, si uno analiza la data histórica, cuando cae la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y se desmorona el muro, y uno ve lo que hay detrás, uno se asoma y mira en la historia y uno dice, por Dios, esto que se trató de imponer solo generó muerte, destrucción, miseria, y la legítima esperanza de un mundo mejor no estaba ahí. Entonces uno diría, tengo que alejarme de eso, porque la historia durante 40 o 50 años demostró inequívocamente que no era una buena cosa. ¿Por qué seguimos teniendo gente que cree que ellos sí son capaces de imponer ese mismo sistema con mejores resultados? Ya, pero ahí hay que hacer una distinción entre la inteligencia y la conciencia, porque hay personas que tienen una inteligencia adaptable que se va moldeando con el paso del tiempo, ¿no? Es lo que podríamos llamar así coloquialmente el lavado de un cerebro, ¿eh? Una inteligencia que se va adaptando al modelo ideológico hasta el punto tal que la inteligencia y el modelo ideológico son intercambiables. Pero eso no necesariamente ha tocado la conciencia, que es ese sagrario último, ese lugar sagrado al que uno tiene que tenerle muchísimo respeto. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo puedo juzgar a una persona, y aunque no demos nombres propios, todos sabemos a quiénes nos podemos estar refiriendo, que hoy han hecho de su inteligencia y de su ideología una sola realidad, casi indisoluble entre una con la otra. O sea, que si uno le hiciera una disección a su cerebro, lo que parecería es solo ideología, por así decirlo. Pero tengo que ser muy respetuoso de la posibilidad de que ellos cambien. Por razones muy obvias, a las que puede cambiar. A las que nos tenemos que rendir. O sea, la conciencia nunca queda definitivamente deteriorada. Y el acto de honradez no es solo intelectual, es un acto de honradez moral, profundamente decisivo en la vida de una persona. Cuando esa persona dice, tenemos que pensarlo todo de nuevo. Esa no es solamente una decisión intelectual, es una decisión que ha sido tomada desde el sagrario, desde el reducto sagrado más íntimo que se llama conciencia. Y ahí creo yo, y a lo mejor podemos hacer un llamado para los próximos días. Yo quisiera hacer un llamado en concreto a los comunicadores, ya que estamos en una instancia de comunicación. En el libro de Iván Poduje, Siete Cabezas, que cita Sergio, y en el libro de Sergio, hay, de maneras distintas, porque Iván es mucho más incisivo que Sergio en este sentido, incisivo en cuanto a que los enfila. Hay una crítica muy fuerte hacia los comunicadores y lo mal que se portaron en octubre y noviembre del 2019. La generalidad, no todos. Los días que vienen van a ser días muy difíciles. Nosotros estamos grabando un programa que va a estar disponible en unos pocos días más, pero ya estamos viviendo días difíciles. Si a alguien le corresponderá contribuir de manera decisiva para que la conciencia de quienes tienen este mecanismo de inteligencia y ideología ya completamente unificado, esa conciencia opere, es a los comunicadores. Si alguien va a tener que decir en los próximos días, no, nunca más la violencia, son los comunicadores. Los profesores universitarios lo podemos decir, pero nuestra audiencia es limitada. Son los comunicadores, ya sea de las redes más informales y más elementales, hasta los que tienen una presencia mucho más formalizada y prestigiosa. Todos van a tener que contribuir a tocar la conciencia de quienes optan por la violencia.
Gonzalo, yo te agradezco eso y me toca lo personal. Yo participo como panelista en un programa de radio con Checho Irane hace 20 años. Y me acuerdo que para octubre del 2019 nosotros no podíamos entender y dijimos, ¿cómo puede ser que haya comunicadores que avalen y festinen y la violencia? Y profesores universitarios. Sí, era una cosa increíble. Rodrigo Carmi. Sí, no. Rodrigo Carmi con su libro Sí. Fragmentos de no sé qué. Sí, sí, fue una cosa increíble. Entonces, por eso que uno se plantea lo importante que es la ponderación, la prudencia de las palabras, el tender puentes de acercamiento, el entender que la mirada de otro es tan valiosa como la de uno y capaz que uno pueda aprender del otro mucho más de lo que uno creía. Ese acto de generosidad intelectual y moral nos hace falta a todos y eso es lo que pretendemos. ¿Qué estabas haciendo tú el 11 de septiembre en la mañana? Me estaba afeitando para Martes ir a la 11. marcha de estudiantes que había, una marcha unificada, era la primera vez que la Juventud Demócrata Cristiana, la Juventud Nacional, el movimiento gremial, los movimientos gremiales, yo pertenecía al movimiento gremial de la Católica, íbamos a marchar la mañana del 11 de septiembre. Yo había oído una cosa impresentable, no recuerdo quién la dijo, pero así como Sergio ha hecho una maravillosa manifestación de honradez, yo tengo que hacer una pequeña mía. Oí que una persona dijo, nos conviene que en esta marcha haya 3 muertos. Fíjate el nivel de estulticia, vamos a usar una palabra así como antigua, para no... al que podemos llegar los seres humanos cuando alguien plantea que nos convenía que en esa marcha hubiera 3 muertos. Bueno, en cuanto comenzaron las radios a transmitir los primeros bandos, me fui, porque Jaime Guzmán vivía en la misma calle a la que vivía yo, por 3 cuadras separadas, la calle Calvarino Gallardo, aquí a muy poca distancia. Me fui caminando hacia las 10:15 de la mañana a la casa de Jaime, donde nos juntamos unas 10 o 12 personas, solo recuerdo 2 de los presentes aparte de Jaime. Conversábamos así en una redondela hasta que apareció el bando 5. Y cuando apareció el bando 5, que lo oímos casi con reverencia, Jaime Guzmán dijo, miró a don Eduardo Pech, que estaba ahí presente. Eso lo cambiaron. Es lo único que yo recuerdo de esa mañana en la casa de Jaime. Me quedó grabado para toda la vida. Calculo que hacia las 11 y tanto yo me volví a mi casa porque ya se oían las balaceras por todas partes y porque estaba anunciado, no recuerdo la hora exacta, ¿no?, el bombardeo de La Moneda. Así que esa fue mi mañana del día 11. Así como el 29 de junio anterior me fui a meter a la Plaza de la Constitución por la tarde y vi como el presidente Allende sacaba a los comandantes y jefes al balcón y grité las cosas más espantosas contra mis propias convicciones. ¿Tú, Sergio? El 11 de septiembre del 73. Estaba en mi casa, en la comuna de Estación Central. Me enteré muy temprano, ¿verdad?, del levantamiento de la Armada, y salí de mi casa como a las 8 de la mañana. Yo era dirigente, ya lo he dicho, de la Juventud Comunista. Me dirigí a la sede partidaria, que estaba en la calle República, a 2 cuadras de la Alameda. Allí, bueno, lo que hicimos fue una breve reunión, intercambiando alguna información, lo que podíamos. ¿Cuántos eran más o menos, Sergio, los que estaban ahí? En ese momento seríamos unas 8 o 10 personas, una cosa así. Mientras algunos militantes sacaban archivos y documentación para llevarla a ciertos vehículos y llevarla a otros lados, intentamos darnos ánimo en aquel momento y la instrucción fue repliegue. Yo ese día perdí mis documentos, incluso la micro en la que me fui casi colgando, quedé sin carnet de identidad. ¿Se te cayó? No, me robaron. Me robaron. ¿Qué día? Para ser víctima de un robo. Bueno, me refugié en otra casa cerca de la calle Blanco Encalada. Bueno, lo que vino fue muy triste, muy doloroso, sin saber qué nos esperaba, qué venía por delante. Pero perdóname, Ricardo, yo quiero asociarme a lo dicho por Gonzalo respecto de los días que vienen.
creo efectivamente que los comunicadores tienen una enorme responsabilidad. Si ellos tienen verdadera conciencia de su responsabilidad social en los días que vienen, donde la amenaza de violencia callejera será real, y actúan como ciudadanos, ¿verdad?, llamando a no dejarse arrastrar por los elementos provocadores, qué sé yo, que cifran, no sé, qué esperanzas en el quiebre del orden público, en el desafío a la fuerza policial. No pueden volver a ocurrir hechos tan lamentables como los del 2019 o de otros 11 de septiembre. Entonces, creo que el 11 debe ser sobre todo un llamado a la reflexión. ¿Qué hacemos para que no nos vuelvan a pasar cosas terribles en el futuro? Tenemos que aprender de los 50 años. Tenemos que defender la democracia. No podemos volver a perder la democracia. Eso depende del pacto de civilización que seamos capaces de amarrar entre todos los sectores. Entre todos los sectores. Es mi gran deseo. Yo agradezco profundamente la mirada a ustedes dos. Dos mañanas distintas el 11 de septiembre. Una con Jaime Guzmán, uno en tu casa de seguridad, digamos, del Partido Comunista. Dos miradas, y después de 50 años se encuentran en una mesa y con sus trayectorias, con su vida, con sus dolores, con su historia, se sientan y con una mirada generosa a futuro, porque en el fondo ponen sobre la mesa el cuidado, el respetar la historia, el entender que el otro tiene que aportar y que entre todos somos uno. Y eso es lo que hoy día quisiéramos también desde Unidos por Chile, es decir, que gente valiosa, hombres y mujeres valiosos que han hecho una contribución desde su vereda a lo que es hoy día Chile, tenemos que respetarlo, tenemos que honrarlo, pero lo más importante, tenemos que dar una mirada de futuro y proteger la democracia y proteger la convivencia y el respeto que nos debemos entre todos. Y eso es una cuestión súper complicada, porque lamentablemente no todos están dispuestos a eso. ¿Cómo hacemos para ir terminando que los que no están dispuestos a eso y que han demostrado con sus hechos que no están dispuestos a eso, lo hagan? ¿Es el diálogo suficiente? No tenemos una fórmula definitiva. Creo que las generaciones mayores sí tenemos la responsabilidad de dedicarnos mucho a los sub-35. Cada vez que encontremos a un sub-35 por ahí disponible, ya sea en la sala de clase, ya sea en una reunión familiar o social, ya sea en un encuentro circunstancial, de repente uno va en el metro y hay un chiquillo que va leyendo un libro y uno puede acercarse y preguntarle, oye, perdona que te interrumpa, qué interesante lo que estás leyendo. Cualquier oportunidad que haga que nuestras experiencias y creo nuestra buena voluntad se puedan volcar en los sub-35 es una oportunidad de oro y que si la dejamos pasar demuestra que quizá nuestro interés es meramente teórico en que el país no pierda de nuevo la democracia. Ese es mi aporte específico. Sí. Se dice mucho, hay que escuchar a los jóvenes. No, hay que hablarles, hay que hablarles mucho. Pero también hay que hablarles, hay que contarles lo que no saben, aquello que desconocen enteramente. A mí me preocupa qué pasa con los jóvenes izquierdistas que pueden volver a caer en el hechizo de que de la violencia puede surgir una sociedad mejor. Y están profundamente equivocados. Entonces, en los días que vienen, yo creo que hay que hacer un enorme esfuerzo de todos. La televisión puede ayudar, la radio tiene que ayudar, ¿verdad? A que ojalá esta fecha, que incluye mucho dolor, no traiga nuevos dolores. Ya hemos tenido más que suficiente. Y que ojalá la perspectiva de las fiestas patrias, ¿verdad?, nos permita unirnos en aquellas enormes tareas que tenemos por delante. Gonzalo, Sergio, en lo personal, créanme que tengo el corazón calentito porque ha sido un privilegio escucharlo. No, créanme, me encanta estar con gente potente que sabe, que ha construido, porque uno en realidad lo agradece, y espero que ustedes que nos vayan a ver puedan difundirlo, disfruten como yo he disfrutado esto, porque solo por un segundo se imaginan si todos quisieran generosamente
contribuir a un Chile mejor y respetando al otro, de seguro tendríamos el mejor país del mundo. Esa es tarea no solo de estas dos personas tremendamente potentes que tengo a mi lado, sino de todos nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Se han pasado realmente.